Plagio. Este es un tema universalmente conocido, que se ha hecho sumamente importante en los últimos años en nuestro campo. Por lo tanto, vemos necesario que la comunidad estudiantil se encuentre al tanto de esto y se familiarice, para poder evitar ciertos incidentes en su carrera profesional. Es así que iniciamos con la definición de plagio. Plagio es la apropiación, presentación y utilización de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente original. O si queremos ponerlo en términos más sencillos, el plagio es simplemente apropiarse indebidamente del trabajo de otros. Pero aquí debemos hacer algunas precisiones. En esta definición desarrollada por un grupo de la Universidad de Chile, el plagio es un acto fraudulento en el cual existe presunción de intencionalidad, en el sentido de hacer aparecer un determinado conocimiento, labor o trabajo como producto propio, y de desconocer la participación de otros en su generación, aplicación o en su perfeccionamiento. En esta parte de la definición encontramos la idea de intencionalidad, y esta al parecer deja un espacio abierto a la interpretación. Es decir, se podría entender que si una persona cometió plagio sin estar muy al tanto de lo que hizo, posiblemente no se le pueda acusar de plagio. No obstante, de acuerdo con diversas normas que regulan la práctica académica y profesional, quienes se desempeñan en estos campos tienen la obligación de informarse sobre este y otros temas éticos. Pero además, la ignorancia de la norma no exime la culpa responsable. En todo caso, quedémonos con la idea de que plagio es la apropiación fraudulenta del trabajo de otros sin citar la fuente original. Es importante saber que especialmente en nuestro campo, el plagio es ilegal e inmoral y que perjudica a la ciencia en general, pues permite el avance indebido de personas que no están apropiadamente calificadas o que no tienen la actitud ni la integridad que se requiere en este ámbito. Y preocupa más, aun sabiendo que estas personas pueden eventualmente tener a su cargo la educación de nuevos profesionales en investigación, quienes podrían formarse bajo estándares éticamente inapropiados. Es así que el plagio está ampliamente extendido en la sociedad y que prácticamente todos nos hemos visto envueltos en una situación de plagio en algún momento de nuestras vidas. Por lo tanto, cabe mencionar que el plagio se encuentra dentro de las malas conductas científicas junto con la fabricación y la falsificación de datos, de ahí la importancia de este tema. Para darles un pantallazo sobre este tema, se sabe que hoy en día existen en Internet servicios que ofrecen a sus usuarios la posibilidad de obtener las tareas y trabajos terminados. Son facilitadores de plagios. Uno de ellos, por ejemplo, por un pago de unos $20, ofrece acceso limitado a miles de trabajos. Otros servicios mucho más especializados cobran entre $30 y $300 al mes para acceder a ensayos y otros trabajos ya terminados sobre múltiples temas. Entonces, vemos que existen sistemas y esfuerzos orquestados y lucrativos que ayudan a cometer plagio. Estos servicios, como varios otros, suelen estar dirigidos precisamente a estudiantes. Por lo tanto, necesitamos entender cuáles son los factores que influyen en la incidencia del plagio. Esto se relaciona mucho con las carencias en la educación sobre estos temas, o muy frecuentemente cuando esa educación sí existe, pero suele llegar de manera tardía. Para cambiar esto, es necesario brindar la información apropiada desde las etapas iniciales de entrenamiento a los investigadores. Asimismo, faltan normas claras al respecto, y existe también ambigüedad en las definiciones y las maneras de entender el plagio. A veces, aun cuando hay normas disponibles, estas por sí solas no despejan las dudas de muchos estudiantes o investigadores. Por otra parte, el plagio también ocurre cuando la sociedad y el ambiente profesional son permisivos y sobre todo cuando se ha instalado un sentido común en el que cualquier cosa es permitida con tal de alcanzar ciertos objetivos. También contribuye al plagio la ausencia de procesos institucionales definidos para enfrentar las denuncias de mala conducta científica. Si miramos al conjunto de instituciones que realizan investigación, vemos que en la gran mayoría falta que se definan los mecanismos claros para actuar ante estas situaciones. Por ejemplo, si alguien se acerca a su jefe para informarle sobre un caso de plagio, es muy frecuente que esta persona, que este jefe, que esta autoridad no sepa qué hacer al respecto. Y también muchas personas prefieren evitarse problemas, prefieren evitar enfrentarse solos a la tormenta,
evitar antipatías o problemas, por lo tanto se callan. Y este es un gran problema porque de esa manera cubrimos a quienes realmente están cometiendo plagio. Así también, la incidencia del plagio puede verse favorecida por la pobreza en las definiciones de lo que constituye o no una investigación científica, o de los roles de quienes participan en las investigaciones. En relación en este punto, importa especialmente el tema de las autorías, sobre todo cuando los investigadores son contratados por una empresa para realizar algún tipo de estudio o investigación. Aquí uno puede optar por tres alternativas: o acepta lo que dice la empresa, o puede rechazar la propuesta, o puede llegar a un acuerdo. Pero en cualquier caso, las definiciones o negociaciones deben darse desde el inicio de la relación contractual. Por ejemplo, en la industria farmacéutica se puede considerar que se contrata a alguien solo como recolector de datos o solo para realizar alguna tarea meramente operativa. Pero cuando los datos están ya en manos de la empresa, ésta puede decidir qué hacer con ellos, o cómo publicarlos, o a quién colocar como autor, y las contribuciones y las ideas de los investigadores pueden quedar sin ser reconocidas, si es que no se negociaron previamente estas circunstancias. Por lo tanto, en situaciones de este tipo, queda un campo abierto para que se pueda evitar pasar por alto los créditos por el trabajo intelectual de los investigadores. Si queremos profundizar en los temas de matices relacionados con el plagio, nos interesará conocer los factores que pueden agravarlos o mitigar su gravedad. Aquí podemos apreciar algunos elementos citados en la literatura académica sobre el tema. Sobre los factores mitigantes o atenuantes, un primer punto tiene que ver con la cantidad o el volumen de lo que se ha plagiado. ¿Ha sido solo un párrafo o una frase? ¿Puede ser todo esto menos grave que haber plagiado, por ejemplo, toda la sección de introducción o los métodos? Luego, en una investigación por plagio, habría que saber si el denunciado cooperó o negó haberlo cometido. Es posible también que alguien se sienta contra la pared y diga, bueno, yo lo hice, aceptando su culpa y sometiéndose a la sanción. Hay también circunstancias que algunos llaman extenuantes. Y se trata, por ejemplo, de casos en los que alguien alega haber enfrentado situaciones difíciles o de emergencia para haber recurrido a estos actos, como por ejemplo que estuvo enfermo, que tuvo problemas familiares. Por otro lado, están también los factores agravantes. Por ejemplo, si alguien es hallado cometiendo plagio, podría tratar de salir bien librado de la acusación de una información falsa durante las indagaciones. Asimismo, el carácter reiterativo de la falta puede considerarse un agravante, como también lo sería el haber obtenido un documento original con mentiras o sin señalar para qué lo quiere, con el propósito de copiarlo. Pero más allá de todas estas circunstancias, el plagio no deja de ser plagio, y para enfrentarlo debemos ser capaces de identificarlo de manera adecuada. Por lo tanto, revisemos ahora las formas más comunes de plagio. Entre estas están el plagio de ideas, el plagio de texto y el plagio de figuras. Iniciemos con el plagio de ideas. Esto es muy fácil de explicar y se trata de la apropiación de ideas como explicaciones, teorías, conclusiones, hipótesis o metáforas en forma completa o parcial, o con modificaciones superficiales o mínimas, utilizándolas sin dar los créditos a quienes las originaron. ¿Cómo podemos evitar este plagio de ideas? Simplemente citando la fuente. Es verdad que muchas ideas están ya planteadas y no hay necesidad de cambiar lo que alguien ha dicho ya, si es que eso expresa lo que nosotros queremos decir en un principio. En estos casos solamente debemos citar la fuente para reconocer el aporte del creador original. Pasemos al plagio de texto. Es también muy conocido y hoy en día, especialmente por la gran difusión de Internet, se ha convertido en el más común por la facilidad que ofrecen los medios electrónicos para copiar y pegar los textos, pero el problema no es precisamente que mucha gente copie y pegue, sino que se lo haga sin citar la fuente y sin entrecomillar, ya sea que se trate de copias literales o parciales. Nuevamente, la cita es fundamental. También en los textos es imperativo reconocer el aporte de quienes con sus creaciones nos ayudan a realizar nuestros trabajos y a incrementar nuestros conocimientos. Otra parte muy importante es el plagio de figuras o imágenes, que es algo mucho menos conocido, pero se han conocido muchísimos casos a nivel mundial.
donde a partir de una imagen ya conocida se pueden crear otros logos o se pueden crear otras ideas. Por lo tanto, también es algo muy importante a tomar en cuenta. En este módulo nos interesa sobre todo el plagio en la investigación y en la conducta profesional de los investigadores. Este es un problema visible con mucha frecuencia desde la formación de los estudiantes. Aunque hay quienes lo consideran una falta menor, nunca está de más enfatizar cuán equivocada es esta percepción. Al respecto, podemos destacar los esfuerzos que se realizan en países que se han visto fuertemente afectados por escándalos de plagio. En Croacia, por ejemplo, se está investigando mucho sobre el tema. En un estudio realizado en este país con 198 estudiantes de medicina de segundo año, se encontró que la gran mayoría cometió plagio en un ensayo que se les dejó como tarea en algún momento de su carrera. Estas cosas suelen ser motivo de muchas bromas y burlas, es cierto, pero cabe destacar que necesitamos entrar en conciencia para poderlo evitar. Ahora bien, ¿qué pasa con las revistas científicas? Estas en general suelen confiar en la honestidad de los investigadores, pero la preocupación cada vez mayor por el plagio ha llevado a muchas de ellas a implementar estrategias para combatirlo. Por ejemplo, la Croatian Medical Journal analizó todos los artículos que recibió desde el 2009 hasta el 2010, encontrando evidencia de plagio en un 11% de sus trabajos. No sorprende por ello que algunas revistas hayan comenzado a pedir a los autores que entreguen sus bases de datos para hacer posible el análisis de los mismos. Desde luego, el plagio de revistas ocurre en cualquier parte del mundo, aunque posiblemente el número de denuncias no llegue a reflejar la magnitud del problema. Revisemos ahora las formas en que se realiza el plagio. Aquí podemos considerar el llamado autoplagio, que consiste en la práctica de usar los propios trabajos una y otra vez, sin informar al público que se trata de un contenido ya publicado. Y se considera una mala práctica porque conlleva un engaño al lector. El autoplagio implica redundancia y duplicación, que se dan a veces bajo la forma de duplicación salami, por así decirlo, es decir, la fragmentación indebida de la información para generar un mayor número de publicaciones, y esto puede significar una vulnerabilidad de los derechos de propiedad intelectual, porque cuando uno somete un manuscrito a una revista, le cede a esta revista los derechos de propiedad sobre el material. Esos derechos permiten sostener el esfuerzo editorial mediante la venta del acceso a la publicación, ya sea de manera impresa o por vía electrónica. Cuando uno infringe esos derechos puede enfrentar un problema legal. El plagio puede ocurrir también al momento de resumir o refrasear. Al resumir, estamos condensando las ideas de otras personas, pero siguen siendo las ideas de ese autor, y ese se tiene que reconocer. En el refraseo lo que hacemos es presentar con nuestras propias palabras algo que otro ha dicho, de otra manera, en otras palabras. En ambos casos, las ideas siguen siendo ajenas y debemos citar a quien las formuló originalmente. Al refrasear es preciso tener presentes algunos riesgos, pues sucede que a veces, al hacerlo, se termina cambiando, desnaturalizando la idea original, o podría ocurrir que luego de la operación no haya mayor cambio, o que olvidemos citar la fuente, incurriendo así en plagio. Para evitar caer en una situación de plagio, lo primero que debemos hacer es educarnos e informarnos para poder identificarlo, discutir sus implicancias y mejorar nuestras prácticas. A veces ayuda a contar con una lista de verificación, con la cual se puede manejar paso a paso el proceso de redacción. Esas listas deben indicar cómo se ha de preparar la lista de fuentes para la elaboración de la bibliografía. Durante este proceso se puede utilizar, por ejemplo, el buscador de Google, introduciendo segmentos del texto para revisar si algunas partes del manuscrito han sido tomadas o no de otras fuentes. En otras ocasiones, como cuando uno está a cargo de un grupo que debe redactar un texto, conviene establecer un sistema de trabajo en fases para ir verificando poco a poco el reconocimiento de las fuentes. En estos casos, al encargar a otros que entreguen un trabajo, no es recomendable pedir un manuscrito final en corto tiempo. Es mejor pedir progresivamente los borradores de cada sección para poder ir verificando la inclusión de las citas. Cuando los plazos son muy cortos y los redactores se apresuran para ir en contra del tiempo, lo más probable es que alguien olvide citar las fuentes. Así también es de utilidad el empleo de programas automatizados para la detección del plagio, que pueden ser sistemas gratuitos o de pago. Por lo tanto, ¿qué debemos citar entonces? En el ámbito académico se deben citar fuentes verificables.
Al hablar de fuentes verificables, nos referimos a trabajos y hallazgos de estudios que han sido publicados en medios formales, como artículos de revistas, libros o capítulos de libros, y presentaciones o resúmenes de congresos científicos. Pueden ser trabajos originales o artículos de revisión. En muchos casos los podemos ubicar en Internet, pero hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que se publica en Internet se puede verificar. Por ejemplo, hay una página web llamada El Rincón del Vago que todos conocemos, pero personalmente esa no la citaría porque no es una fuente. También se puede tomar en cuenta algunas recomendaciones al momento de colocar las referencias de los trabajos. Se recomienda citar la bibliografía más reciente posible considerando un máximo de 5 años de antigüedad, principalmente en aquellas áreas en las que la investigación avanza más rápidamente. Considerar las referencias a trabajos nacionales, citar trabajos que uno conoce bien por haberlos leído en su integridad, es decir, no aquellos a los que no se conoce tan bien o se haya leído solamente el resumen. Respecto a las comunicaciones personales, hay quienes piensan que es mejor evitarlas porque pueden ser difíciles de verificar. Existen muchos sistemas y programas informáticos diseñados para ayudar en la detección de plagio, disponibles ya sea en forma gratuita o por un costo. Es muy recomendable que las instituciones de investigación cuenten con estos programas y que los investigadores se familiaricen con ellos. El uso de sistemas informáticos puede ayudar, pero también hay formas de identificar el plagio por nosotros mismos, reconociendo ciertos indicios. Estos es importante sobre todo para quienes revisan las tesis o los manuscritos de otros. A veces uno lee una línea o un párrafo que no guarda coherencia con lo que continúa en el texto. Eso nos lleva a pensar que puede haber un problema, como cuando en el texto se emplean múltiples estilos de redacción, diferentes tiempos verbales o distintas personas gramaticales, es decir, se redacta en primera persona y luego en tercera persona, o primero se habla en singular y luego en plural. Por ejemplo, alguien empieza diciendo realicé tantas pruebas y más adelante dice obtuvimos este resultado, obtuvimos estas conclusiones. Otras veces uno puede encontrar en el texto de un estudiante palabras o expresiones que no son muy comunes de nuestro medio. También es posible encontrar referencias bibliográficas que no aparecen citadas en el texto, o citas que no cuentan con sus respectivas referencias o distintos estilos de citación. Por ejemplo, cuando en una parte del texto se cita empleando números y en otra parte señalando apellidos de autores y años de publicación. Todo esto nos puede generar sospechas y así procederemos a realizar una indagación más profunda. En la experiencia docente también hay casos de estudiantes que suelen estar ubicados del promedio hacia abajo y que de pronto entregan un trabajo maravilloso, u otros que normalmente no manejan bien el inglés y que entregan un manuscrito redactado en inglés impecable.